Queridísima, ya entramos a grabar. Estamos aquí contentísimas. Este es un tema que me fascina y pues arranquemos de una. Así que quiero preguntarte por qué entras tú con esto de rupturas, o sea, cómo trabajar con esto que duele tanto. Que te lo digo por, porque a mí me pasó. ¿Por qué trabajar con esto que duele tanto? Sí, una es finalmente también a partir de una ruptura de pareja, eh, pues empiezo a crear mi marca personal, porque yo les digo a los entrenamientos de mujeres que la dependencia emocional, que ahorita vamos a hablar, Paula, no distingue ni clase social, ni profesión, ni género. Es decir, no es porque, ay, pero tú, porque eres psicóloga, tendrías que haberlo manejado un tema de la dependencia emocional o de las rupturas. Y finalmente creo, ¿no? Que quien decide tener una relación de pareja, cual sea el género, siempre pasa por este trance de este dolor, de la ruptura, que se asemeja a un duelo de muerte con respecto, pero depende, por supuesto, del tiempo de duración, de la profundidad, del impacto que genera en ti. Entonces, por supuesto que las rupturas de pareja, pues es un tema que empieza por mí, porque no quería estar en el plan de víctima, ¿sabes? Porque Ok. también yo elegí ese tipo de pareja. Pues nunca había tenido una relación tan caótica como la tuve, ¿no? Con esta persona, pero que a partir de ahí me permitió como descubrir, porque mira que las parejas son unos espejos, para bien o para mal. Te espejean y solo te recuerdan en qué necesitas trabajar, ¿En qué en qué nivel estás? necesitas reforzarte. Y eso fue a partir de mi proceso. Y empecé a escribir, primero para mí, y después me llegaban mujeres con rupturas de pareja a mis pacientes, así, rupturas, dependencia emocional, que no lograban salirse de la relación de pareja, pero que era necesario salirse. Es decir, que ya había un tema de violencia o ya había una situación sumamente con mucho apego caótico, pero no lograban salirse. Entonces sabían que era necesario, pero no podían. Y entonces a partir de ahí empiezo a estudiar y empiezo a meterme más, porque obviamente en psicología ves de todo, pero obviamente no te enseñan a decir, a ver, esta es la especialidad de dependencia emocional, Sí, ¿sabes? sí. Ok. Entonces empecé a estudiar todo esto y entonces me di cuenta que era mucho más común de lo que yo creía. O sea, Bueno, pero como que, entonces, espérame antes de que sigas para que vayamos ubicando a las personas. Yo dentro de la introducción ya les conté absolutamente todo de ti, pero tanto tú como yo arrancamos nuestro nuevo proceso desde una ruptura, ¿cierto? Luego que tú entras a tener esta ruptura, entras a conseguir ahí, tal vez en esa misma ruptura, ese salvavidas que no solamente ha sido para ti, sino que viene a ser para los demás, ¿cierto? Que es lo que nos estás contando. claro, exacto, empiezo a descubrir herramientas que Ok. utilicé para mí y que utilicé obviamente para mis pacientes. Primero, me costó trabajo dejar esa relación porque eh, eh, generé dependencia emocional. Entonces, era un hombre violento que sabía que necesitaba salir, pero me daba miedo salir y entonces me separaba de él y me generaba mucha ansiedad. Claro. Y de repente como que quería estar con él y de repente ya lo tenía cerca y me generaba mucha ansiedad, entonces lo tenía lejos y ya quería estar otra vez con él y era una emoción media extraña, ¿no? Entonces no le había puesto como nombre, sabía que era un poco por luchar por tu relación, que estábamos en ese proceso, que había un apego, pero no le había puesto nombre y apellido, que era la dependencia emocional. Claro, ahí Entonces, entra, ahí estás en tu parte personal y la psicóloga algo sabe, pero no lo sabe unir. sí, haz de cuenta que yo lo sabía como estas veces de teoría y lo había visualizado con mis pacientes, pero nunca lo había vivido en sensación. Es como un poquito el alcohólico, ¿sabes? Que de Claro. repente dices, bueno, claro, pero no es lo mismo el alcohólico que además es terapeuta y Ujú. que además acompaña a otros. Claro. Entonces, puedes entender, pues, las crisis de abstinencia, puedes entender los procesos, pero no los has vivido. Entonces, cambia un poquito. Claro. Entonces, Total. cuando ya lo vivo, cambian mis ojos. Eh,
profesionalmente. Y empieza ahí un descubrimiento, primero de herramientas para mí. De repente para mí era como fácil decir, ¿por qué una mujer que la violenta no puede salir? Es tan Y fácil se que deja es, pegar y en vez de irse, ¿no? es tan fácil, Y ¿no? Yo aparte, ¿por qué permiten que le sí que ir. insulten? ¿No? ¿Cómo que? Ay, o sea, y entonces yo decía, no, a la primera que un hombre me insulte, yo me voy. Claro que no. O sea, claro que no, ¿no? O sea, porque vas como, ay, no, pues es mi relación, vivo con él, no es mi esposo, por decirlo así, ¿no? Una relación ya más consolidada, yo, o sea, claro que no, pero obviamente estás dentro, y por eso siempre les digo en los entrenamientos que la dependencia emocional o este dolor, pues no distingue ni clase social, ni género, ni profesión. Pero a partir de ahí empiezo a descubrir primero técnicas para salir, lo menos lastimada con respecto a un hombre violento o a un hombre con dependencia emocional o a un hombre narcisista. Y Ujú. después de ahí empiezo a descubrir cómo librarte, ¿no? A partir de él tengo otra relación, entonces fue diferente, pero bueno, vivo un tema de ruptura. ¿Y y ya fue diferente mi proceso de ruptura? Entonces, ¿cómo librarte ante esa situación de ruptura? Si es dolorosa, ¿cómo hacerlo distinto? Y empiezo obviamente a crear un entrenamiento que tiene que ver con rupturas de pareja y cómo salir de la dependencia emocional, que hoy quiero platicarte, de cuáles serían esas estrategias que yo comparto con las mujeres y también con los hombres, porque también hay mujeres violentas, también hay mujeres Ay, narcisistas. claro, siempre le damos palo a los hombres, pero es que los hombres no solamente son los que maltratan también al otro género, ¿no? Y ya ahorita que hay tantos géneros, pues entre hombres y mujeres y demás, entre todos se pueden maltratar y hay que aprender a reconocerlos. Sí, así es. Y fíjate que cuando empiezo con todo esto, Paula, primero pues me daba pena, ¿no? Hablarlo, pero empiezo a subir contenido de eso, primero como para, pues de lo que estaba leyendo, y empiezo a darme cuenta que había muchas personas, mujeres, hombres, que estaban viviendo por eso. Nunca imaginé que mi marca personal tuviera tanto impacto con respecto específicamente a rupturas de pareja y dependencia emocional. Entonces, de repente, no sé, de tener de esto, tengo 70,000 seguidores, pero ha sido orgánicamente Claro. porque se sienten identificados con el contenido. Entonces, por eso, pues hoy en día ya estoy en otra situación, pero claro que sigo manteniendo todo este contenido, porque sí o sí en algún momento de nuestra vida nos ha pasado una ruptura de pareja, porque entendiendo que una pareja, pues quizá no es para siempre, qué bueno que sea para siempre, qué bueno que aprendamos a construir relaciones más sanas que duren mucho tiempo, pero tampoco nos entrenan a cómo construir relaciones. Un roto para un descosido, siempre te empalmas con gente pues con el mismo nivel de energía que tú en ese momento. Y hago una serie de descubrimientos, incluso cuando recientemente acabo de escribir el libro de trascendencia espiritual, comparto que a partir de mi situación, de esa ruptura de pareja, ¿por qué me engancho en la dependencia emocional? O sea, no es casualidad, por supuesto. Yo estaba en un momento de vulnerabilidad y de mucho temor por un momento que estaba viviendo. Entonces, yo necesitaba un hombre así para sentirme que podía solventar una crisis que estaba pasando a nivel familiar, ¿sabes? Entonces, bueno, ese es otro tema. ¿Por qué nos enganchamos con personas así? ¿No? No es casualidad también. Entonces, bueno, empieza todo este tema de ruptura y bueno, quisiera también empezar para empezar como explicarles, no sé si tú estás de acuerdo, Paula, qué es una dependencia emocional, porque a veces Sí, ni lo sabemos, eso te iba ¿verdad? a decir, porque todos, creo que todos hemos escuchado o sea, esa palabra dependencia emocional, pero no tenemos idea qué quiere decir y cómo lo podemos dar a conocer y cómo identificarlo. Entonces, empecemos por ahí, me parece perfecto. Creo que en resumen es cuando sabes que debes de terminar una relación de pareja, pero que no te atreves a hacer. Ok, pero ahí yo tengo una preguntita. ¿Cómo hacemos para identificar ese que sé a él?
O sea, no sé, tú sabes que hay una línea Sí, muy sí, pequeña donde uno ahí dice, les va. es que no sé si es verdad que quiero, no quiero, si es real que debo salir o no debo salir de aquí. O sea, es como una línea muy delgadita y uno normalmente no la identifica y lo que hace es seguir quedándose ahí. Claro, primero tengo que identificar varios aspectos. Primero es que cuando estoy con la persona, me siento ansiosa, me siento con temor, o sea, con una ansiedad, no me siento tranquilo o tranquila, pero me separo, ¿no? De la persona y siento que lo extraño o la extraño. Ok, pero estoy con esa persona, me siento ansiosa, estoy como, quiero, pero no quiero estar, ¿listo? Sí, Me más bien separo. identifico que no quiero estar. Ah, identificas de una vez, no, no, no quiero estar acá, No, no quiero no estar, lo no dudas. me siento feliz, me siento ansiosa, me siento angustiada, me siento con temor, pero termino la relación o me separo Y y me siento hace que lo falta. necesito. Ok. Ujú. Otro indicativo. Es cuando me dice que me ama, pero sus acciones me demuestran lo contrario. Eso es como muy común, ¿no? Yo te amo, te adoro, te idolatro, pero ni lo demuestra, ni se preocupa Sí, por... o te engañan, o te mienten, o te manipulan, ¿no? Y entonces yo les digo, tápate los oídos y mírate. O sea, mira lo que está atrás y justo esa parte de donde te digo, te puedo decir te amo, o te puedo decir incluso, fíjate, algo pasa, que hay parejas que te dicen, ya no te amo y tú quieres seguir la relación. Sí, es verdad. Entonces te amo, ya no quiero estar contigo y tú luchas y luchas y luchas y no, ¿por qué te vas a ir? Si tenemos hijos, si tenemos una relación de muchos años, pero no, tratando de convencerlo. Mm. Y entonces, por un lado, es cuando digo, ok, estoy teniendo dependencia, porque, porque ni la amistad ni el amor se ruegan. Sí. Otra es cuando tu autorrealización se ve obstaculizada. Es decir, yo quiero, no sé, aprender a cortar el cabello, ¿vale? Y entonces él te dice, o ella te dice, ¿como para qué? Si ya estás grande o ya pasó tu tiempo. O sea, ¿por qué tendrías que aprender ahorita? O sea, eso ya déjalo para tus hijos o ya déjalo para otras personas. Si yo te estoy manteniendo, ¿qué necesidad tienes de irte a estudiar otra cosa? Es decir, puede ser que no esté de acuerdo contigo tu pareja. Quiero aprender a angeloterapeuta o quiero aprender tarot. Tal vez te diga, yo no estoy de acuerdo, pero venga, Claro, ve. pero pregunta ahí, para en ese puntico en especial, cuando esa persona te dice algo como lo que tú me estás diciendo de no lo hagas o tal, esa persona en el fondo, ¿tú crees que se está dando cuenta que es su forma de manipularlo? O muchas veces, o sea, ¿cómo identificar que esa otra persona que está del lado no lo está haciendo de malo, sino simplemente porque tal vez quisiera protegerte más o normalmente son actitudes que ya marcan esta dependencia? Es que yo creo que la protección está mal entendida, ¿no? Creo que la protección, creo que quien lo solicita es ella o la pareja, no necesito, y puede ser que no lo necesite por el dinero, puede ser que lo necesite por simplemente estudiarlo. Y ya del hecho de que te trate de convencer a que no estudies o a que no te autorrealices, pues ya es una alarma y ya es una banderita roja. Puede ser escondido con este discurso. Yo Claro, te amo, yo te quiero, no te falta nada. Y la mujer siente culpa porque dice, oye, mi marido qué lindo es, no me deja trabajar porque me quiere dar todo. Y yo digo, cuidado, porque si una de las cosas más complicadas que yo he visto, Paula, en las relaciones de pareja, en rupturas de pareja, es cuando la mujer depende económicamente del hombre. claro, además porque ahí te está anulando, ¿no? Está anulando tu ser como Y persona está anulando que individual. quieres hacer otra cosa. Ok. Entonces, de ahí
llámese manipulación, llámese que sea de buena voluntad, pero desde ahí es como de no. O sea, no porque creo yo que las relaciones, una de las patitas de las relaciones, tiene que ver la admiración. Totalmente, Entonces, o la sea, totalmente de autorrealización, acuerdo. Esa cuando creo que se... es uno de los pilares más grandes que existe dentro de una pareja y la diferencia entre buenas parejas y otras que no. O sea, cuando no hay admiración ya, ¿para qué? Creo yo. Exacto. Por eso esto que les estoy diciendo, que tiene que ver con la dependencia emocional, es una, son pasos previos a prevenir una saludable ruptura de pareja. Y digo saludable para que no se vuelva caóticamente depresiva y con mucho caos, me explico. Pero cuando la autorrealización se ve obstaculizada, tanto que quiero estudiar, tanto que incluso a lo mejor para ella salir con las amigas es autorrealizarse para platicar quiénes son y entonces es siempre es el pero, no puedes salir o no te lo dicen textual, no puedes salir si no es, te falta hacer esto, 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 o justo te invito a cenar justo el día que tú querías ir con tus amigas, ¿no? Justo ese día, no hubo otro día, pero ese día yo te invito a salir. Entonces, eso tiene que ver con la autorrealización, se ve obstaculizada. Por eso te digo, puede ser que no esté de acuerdo en que estudies tarot, pero eso no quiere decir, pero ojo aquí, pero no te está diciendo qué tonta, qué pérdida de tiempo, eso es una estupidez, simplemente es no estoy de acuerdo, pero no emito juicios hacia la persona descalificándola, sino respeto y todo, incluso la llevo pues a la clase y todo, pero bueno, tal Claro. vez no comparto la actividad, porque a veces queremos, no, que mi marido, mi pareja compartan la misma actividad, que quiero yo estudiar y que juntos por siempre, no. Sí, no. Entonces, es una antepuerta ante una situación también de independencia financiera, que eso es muy importante. Y otra señal es cuando hay un maltrato, cuando hay un maltrato psicológico o físico. Ok. Muchas veces en terapia me dicen, pa, mira, mi esposo me humilla, mi esposo me castiga con dinero, mi esposo me hace sentir que estoy gorda y fea, pero no me pega, Lo mismo, ¿sabes? es lo mismo, exactamente Exacto, igual. es como si te enterrara en vida. Incluso es más peligroso lo psicológico porque Claro. no te das cuenta, te meten a un túnel oscuro y cada vez que te van diciendo, van apagando lucecitas internas donde te vas sintiendo peor y cuando ya llega la culminación de la relación y todo, ya estás totalmente gris, ya estás de verdad en el suelo, porque justo fuiste metiéndote en ese túnel, obviamente sin fondo, largo, oscuro. Entonces es mucho más peligroso lo psicológico que lo físico. Lo físico hay evidencias, pero lo psicológico van destruyéndote poco a poco la autoestima y te quitan herramientas personales. Entonces, cuando tú te enfrentas a esa situación, Paula, ya no sabes quién eres. De verdad, ya no sabes quién eres. Sí, te Ya no sabes perdiste en a el dónde camino. vas. Es como si te quitaran el sello, así como, no sé, piensas que no puedes salir. O sea, porque el recurso lo van matando, que llega un momento que dices, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Ya no sé nada, no, no, o sea, no tengo ninguna habilidad. Pensamos eso, ¿no? Total. Entonces, esas son las cosas y obviamente también tiene que ver con que te des cuenta que no encajan ya en los valores. A veces Sí. nos da mucho. A veces queremos obligar que las relaciones tienen que encajar con los mismos valores, ¿no? Hay parejas que te dicen, pues es que no sé, la lealtad, por ejemplo, para él, la rompí, pero no es para tanto. Todos los hombres ponen el cuerno, todos los hombres son infieles. Y para ti, ese valor de la lealtad es sumamente importante. Claro, además que no todos tenemos los mismos valores, o sea, no podemos decir todos tenemos que estar como en esta clase de valores. Hay unos que están, digamos que expuestos, pero para unos y para otros no valen tanto como para, sí, cada uno tiene como su forma de valorar eso. Claro. Y otra señal es cuando tú estás tomando el café con tus amigos y amigas y de repente no contestas un mensaje o una llamada y tienes que estar convenciéndolo o tratando
de que él no se moleste y le envías ubicación, fotografía, evidencias, porque sientes que se va a hacer sumamente caótico por no haber contestado esa llamada, te paras y le dices a tus amigas con alguna mentirilla, ya me tengo que ir, no sé qué, para evitar el conflicto, ¿no? Porque va a pensar tal cosa. Entonces, cuando piensas que tienes que darle toda la explicación del mundo, ¿no? Porque no contestaste un mensaje, porque estás platicando con alguien, o cuando estás todo el tiempo revisando el celular a ver si te llama, a ver si te manda mensaje, dejas de hacer tus cosas personales por estar pendiente de ese mensaje, de esa llamada, y de repente incluso hay mujeres que dejan reuniones familiares por estar totalmente dependientes de la pareja y a dónde van ellos. Es decir, cuando tú estés en una situación donde tu pareja sea todo para ti, o sea tu único amigo, tu único familiar, tu pareja, tu socio, tu roomie, tu compañero. Cuando veas que tu pareja sea todo eso, ¿no? Cuidado, porque Claro. entonces cuando desaparezca o si rompe, entonces te quedas sin todos estos personajes, por supuesto. No solo te quedas sin el esposo, sino te quedas sin este compañero de Compañero. familia. Ok, pero bueno, ahí yo te tengo otra preguntita, porque pues digamos que nosotros en programación neurolingüística tenemos algo y es que nosotros somos responsables de absolutamente todo. Ujú. Entonces, en este momento, cuando hablamos de pareja, cuando hablamos de esto en especial, la responsabilidad también es mía de no haber o tenido la fuerza o el carácter o la personalidad de armar todo mi mundo. eh, no quiere decir también que solo sea culpa de ese otro personaje, sea hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? Claro, mira, fíjate que qué bueno que lo dices. Una es cuando nos colocamos en la posición de víctima, muy difícilmente sales, porque alguien necesita ser el malo y alguien la buena. Es decir, las relaciones de pareja son de dos partes. Yo le explico así a mis pacientes. Para que exista, si has visto la caricatura de Tommy, ¿verdad? Tommy y Sí, Jerry. sí, Para que claro. exista un Tommy debe de existir un Jerry. Claro. Para que exista un sargento debe de existir un soldado. Para que exista una maestra debe de existir un alumno. Un alumno por sí solo no existe si no existiera una maestra. Es decir, es interactivo un vínculo de relación de pareja. Es decir, para que exista un narcisista tiene que haber una mujer eh, que le crea como todo esa sensación o que sea temerosa para que él pueda sentirse con mayor poder sobre ella. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro que eso pasa. Obviamente te vinculas, se genera una relación y una dinámica. Si de repente él te pide evidencias y tú le mandas, por supuesto sigue alimentando más control. Si tú le mandas más evidencias, sigue alimentando más control. Y así sucesivamente. Es decir, si él insulta, ¿no? Y alguien no se defiende y entonces sigue permitiéndolo, te permite que obviamente puedas decirte más groserías. Es así. Claro, es poner los No quiere límites. decir sí, no quiere decir de repente me dicen, oye, pero pues una mujer, ¿no? Que ha sido violenta. Sí, me queda claro que cada uno trae sus fantasmas y el hombre violento trae sus temas, ¿no? Y nadie tiene derecho a maltratarte, por supuesto, ni física ni emocionalmente. No es que yo lo tengo que generar, no, pero obviamente se prolonga un violento cuando hay una víctima. Entonces, si para que exista un violento, ¿no? O un hombre violento, pues tiene que haber una mujer víctima en ese sentido. Entonces, Claro. sí, tiene que ver con eso, pero a veces desconocemos porque estamos casados con un amor romántico, con un amor que lo soporta todo, que es la cruz que la que debes de cargar, ¿no? Que es tu cruz y que es hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando traemos todos esos introyectos de ese amor, Paula, romántico, por supuesto,
que justificas un montón de cosas, que justificas, en mi caso, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo no voy a durar con él? ¿Cómo no voy a tener una relación sana con él? Entonces yo luchaba por tener una relación que durara mucho, pero justo, pues él era más violento pues porque yo accedía a más cosas y accedía a más cosas y yo decía, y yo con mi afán de esta relación que se perdura con el tiempo y que se forma y yo buscaba la estrategia, yo buscaba la forma, yo, pues no, era como meterle un zapato que no era de su talla y él me metió un zapato que no era de mi talla, entonces los dos teníamos razón. Él desde su razón quería una mujer sumisa, una mujer que estuviera en casa y entonces era de su talla y hay mujeres para su talla. Y yo quería un hombre con otra talla distinta y yo quería meterlo a construir, a ir a talleres, a generar cambio de conciencia y yo lo quería a fuerzas llevar a mi mundo. No, hay hombres para mi mundo, pero justo ahí implica este conflicto en las relaciones, que quiero convencerlo al otro que esté en mi mundo, en mi talla, y él me quiere convencer. Aquí va a salir un tema divino espectacular que va a ser para el próximo podcast, porque nos vas a enseñar cómo identificar qué es una buena pareja y cómo buscarla. Pero bueno, esa la vamos a hablar en el próximo podcast. Pero aquí como para seguir, como ir dándole ya finalización al tema también, dentro de esto que tú nos hablas de ese apego emocional. Tenemos que también identificar y saber que lo que tú estás acabando, lo que estás diciendo, ¿no? Hay personas que están hechas para su momento. Dentro de una relación, si llevamos, te lo digo por mi caso, la relación que yo tuve, la que hizo que para mí fuera un antes y un después, no para decir si es bueno o malo, o fue o cómo fue, sino la que me hizo tener un salvavidas de cambiar mi vida y que me imagino que para él también fue interesante. Ninguno de los dos ya encajábamos, pero en algún momento lo hicimos, ¿cierto? O sea, la mayoría de parejas estas que hacen apego emocional encajaron en algún momento, fueron una muy buena pareja y se pudieron ir cambiando, o normalmente empieza desde el principio siendo un apego emocional. No, yo creo que todo depende. Hay hombres narcisistas que buscan mujeres seguras, que a veces pensamos lo contrario, que un narcisista busca, que será otro tema, por supuesto, platicarles, pero un narcisista pensamos que busca mujeres inseguras para someterlas, y no es cierto. Busca regularmente mujeres brillantes, mujeres seguras, porque genera más placer una mujer segura que una mujer insegura. Ya con el tiempo las hace ser inseguras y con el tiempo las manipula, pero en el momento eso es muy seductor. Entonces, hablando de un tema de narcisistas, pero a veces como es interacción de parejas, pues obviamente cada uno trae sus propios fantasmas, sus propias cosas. Entonces se va tejiendo de tal manera que a lo mejor inicia una relación saludable, pero alguien trae un monstruo, que el otro le coquetea a su monstruo y entonces los monstruos se empiezan a llevar bien y empiezan a normalizar esos monstruos y cuando alguien en ese proceso dice, ah, carajo, yo ya no quiero mirar ese monstruo porque no me hace feliz, alguien decide como caer en cuenta o pasa algo en ese proceso que dicen, no quiero esto. Pero claro que los monstruos se coquetean y se empalman. Claro, además porque creo que es nuestra forma de aprender. Bueno, para mí, mi teoría, Paula Rueda, y de todo lo que he venido estudiando desde hace ya 9 años, casi 10 años, creo yo, de crecimiento personal es eso, ¿no? Nacemos, escogemos a las personas con las que nos vamos a encontrar, escogemos a esos monstruos que nos van a enseñar a crecer y creo que la mejor forma es agradecerle a cada de esos monstruos que han pasado, a ayudarme a un pasito más y encontrar al final del camino que no sé, aún no lo sé si lleguemos a tener una pareja con la que podamos perdurar todo el tiempo y que podamos estar planos. Creo que se podrá hacer en su momento cuando estamos en crecimiento mutuo los dos y no dejando morir esas cosas y que cuando aparece un monstruo, pues el otro le ayuda a manejarlo.
Correcto. Entonces creo que sí, creo que dentro de la teoría está eso, ¿no? Escogimos a las personas para que fueran esos Sí, enseñantes. para que nos mostraran nuestros propios fantasmas y nosotros mostráramos sus propios fantasmas. Por eso es muy importante cuando tú decides terminar una relación, hacer ciertas cosas que te permiten ser un salvavidas y no solamente simplemente por el proceso de la ruptura, Paula, sino por tu bienestar. Yo les digo, imagínate que cuando terminas una relación, tu faro se apagó porque esa luz se la diste a él. Entonces no es la responsabilidad de él. Tú elegiste darle todos tus recursos emocionales a esa persona. Que hoy te sientes triste y devastado o devastada, sí, pero también es tu responsabilidad hacerte cargo de tu faro. Entonces, tengo que regresar por él, es que no, le tengo que decir, lo tengo que cerrar el ciclo con él, tengo que hacer algo con... No necesariamente. Es tú con tu uno. Es más, dar por ese faro, por tu luz. Exacto, es empezar contigo. Y la primera parte de estos salvavidas ante una ruptura de pareja es primero empezar a recordar tus mejores recursos. Siempre entramos en una crisis, pero siempre hemos activado esos recursos que nos han hecho salir de cualquier crisis. Por ejemplo, si soy buena para generar amigos, bueno, ¿no? Ese es un recurso que tengo. A lo mejor otro recurso es que siempre que tengo una situación de crisis, me apego más a lo espiritual. Ese es otro recurso que ante, no la situación de ruptura, sino anteriormente, ¿qué hiciste? ¿Qué recursos utilizaste? Bueno, le hablé a mi mejor amiga así, 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 y entonces eso me ayudó en aquel tiempo. Entonces, ¿qué tal si lo retomas? Entonces, eso es lo primero, esos son tus primeros salvavidas. Recordar qué fueron los recursos que utilizaste en tu pasado ante una situación de crisis para que lo vuelvas y los retomes. Eso sería la segunda, la primera. Y la segunda, como salvavidas, tiene que ver que aceptes la situación porque queremos muchas veces correr para evitar el dolor. Y corremos emborrachándonos, queremos correr en otra relación, queremos correr en incluso paralizarnos y deprimirnos. Entonces queremos correr porque queremos evitar el dolor, queremos desconectarnos y después regresar a los 6 meses siendo otra, y eso no va a suceder. Entonces, ahí va mi recomendación. Ante una situación de mucho dolor, date chance de desconectarte y de rumiar tu dolor por 1 hora o 2 horas al día. Si es muy doloroso, diario, pero Pero ¿cómo no así? Espérame un segundo, ¿cómo así? O sea, yo terminé con esa persona y estoy en un proceso en el que ya se supone que debo terminar. ¿Qué hago? ¿Cómo así 1 hora o 2 horas? No te entendí. ajá. Imagínate, ya terminaste tu proceso de ruptura, ¿vale? Ya dijiste, ya tengo que salir de esa dependencia emocional, ¿vale? Y entonces empiezo yo a recuperar mis propios recursos, ¿no? Que me ayudaron en una crisis. Pero dos, siento mucho dolor. Entonces, no se necesita correr, es decir, evadirlo. Se Ok. necesita enfrentarlo. O sea, lloro, si necesito llorar, lloro durante 1 o 2 horas para que no coja ese recurso de salir a correr a conseguir a otra persona, lo que sea, porque Correcto. lo sigue adentro, ¿no? Me está Así sacando. es. Ok. Es así es. Y esto significa que un miedo, porque a veces nos da miedo sentir dolor. Entonces, un miedo, mirándolo de frente, se convierte en valor. Es decir, si yo evoco la tristeza por 1 hora, entonces le digo a la tristeza que es bienvenida como una amiga y no estoy evadiéndola o tratando de quitarla rápido, porque entonces no hago un buen proceso. Súper. Pero también me permito sentir mi vulnerabilidad, pero no todo el día. Claro, claro. Eso Porque es muchas veces importante. nos quitamos, ¿no? A veces quitamos, no queremos como desconectarnos todo el día. Y no, es necesario sentir. Para eso además estamos aquí, para aprender los sentimientos, vivirlos, enfrentarlos,
y gozarnos desde el dolor, el llorar, todo eso es sentir, eso es de agradecer. Claro, y puede ser que en esa hora, Paula, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, si quieres escribir por esa hora o 2 horas. Casi siempre yo dejo 2 horas en los primeros 15 días de la ruptura de pareja, cuando es muy doloroso, cuando han pasado muchos años. Entonces les digo, déjate llorar 1 hora y 1 hora escribes todo el enojo, todo el sentimiento, todo el dolor, pero no te permitas más de 2 horas que congele tu vida. Trata de hacer, ¿no? Trata de ir a tu rutina normal, porque la vida sigue con él o sin él. Y la tercera, salvavidas que yo hago como para que sea un poquito más rápido, es imagínate que durante la noche tú te duermes y cuando estás durmiéndote pasa un milagro. Sin que tú te des cuenta, ese milagro que es tu mejor esperanza, como sentirte en paz, sentirte pues que ya superaste a tu ex, sentirte como más fuerte o valiente, o la mejor esperanza que tú tengas. Imagínate que en la noche tú te estés durmiendo y en la noche pasa un milagro sin que tú te des cuenta. Y cuando te levantes, ese milagro ya está. Y yo les digo, ¿qué sería lo primero que harías si tú supieras que ese milagro ya se hiciera? Y me dicen, pues me pararía a hacer ejercicio. Ok. ¿Y qué más harías si pensaras que ese milagro o esa mejor esperanza ya se cumpliera? Pues retomaría mis clases, retomaría mis amigos, buscaría a mi familia. Ok. Y entonces, si esto es algo que pudieras hacer para sentirte en tu mejor esperanza, ¿lo seguirías haciendo o lo harías? Sí, claro. Entonces, ¿qué esperas? Claro, en ti mismo están, muchas veces las respuestas están dentro de nosotros, pero no nos las sabemos preguntar. Ese salvavidas me encantó, o sea, me fascinó. ¿Se oyó? No sé si se oyó el supercamión que acaba de pasar, pero bueno, así es la cosa. A lo que te decía, estos super salvavidas me parecen espectaculares, o sea, creo que les hemos dejado, bueno, les has dejado tú un montón de herramientas sobre este tema. Si quieren saber un poco más de ti, si quieren de pronto tomar alguno de estos cursos, talleres o mentorías que tú tienes, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está oyendo? Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Nangeli Gutiérrez y mi número de celular es 771-131-5314. Ahí me mandan un WhatsApp para las México, sesiones y en hay México. gente, mucha gente te va a oír de Colombia, así que en ¿Qué Colombia, crees que tengo pacientes de Colombia? sí, me imagino, además que nos conocimos en Colombia, ¿no? Estabas tomando un curso Sí, espectacular que voy a traer también a tu marido, que es sexólogo, de una vez lo advierto, o sea, contigo quedamos ahorita otro podcast que vamos a hablar de parejas. Después vamos a hablar de narcisistas, otro podcast. Y a sí, tu marido claro. lo vamos a invitar para hablar de sexo, que creo que a todo el mundo también le encanta. Entonces, bueno, para los colombianos me dices que por redes, ¿cierto? Sí, por redes, ahí me escriben en Instagram, pues ya sea que mi asistente o yo conteste, y entonces ahí generamos una cita y ya ya sabes que por Zoom y en línea se puede dar sesiones y ahí en Instagram también voy subiendo los cursos que voy teniendo a lo largo de los meses o algunos proyectos que voy generando o contenido pues diario subo. Entonces ahí me encuentran. Bueno, Bueno, así me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿qué ¿cómo se más? escribe? Repítame cómo se escribe para la gente. Nangeli Nosotros es en Colombia N, no usamos mucho el Nangeli, entonces más bien dime cómo se escribe para que ellos no sepan. Nan es N-A-N, Y-E-L y latina. Ok, súper. Gutiérrez, que ahí te encuentro. Gutiérrez. Querísima, mil gracias. Con placer, feliz Hablamos entonces para el próximo podcast, no se lo pierdan, vamos a contarles cómo tener una buena relación. relación. ¿Listo? Así es. Muchas gracias a todos, mi gente bonita, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye.